Entonces llamamos a la clase de matemáticas y ponemos un punto y vamos a llamar al método público llamado clamp. ¿Ok? Este método se va a encargar de establecer un valor mínimo y máximo y lo vamos a utilizar para la inclinación. ¿Ok? Ponemos el clamp y mediante sus parámetros vamos a colocar los valores. ¿Ok? Que los valores serían los datos que hemos establecido mediante esta clase nueva, public class, límite. ¿Ok? Por eso es que hemos creado variables de eje X mínimo, eje X máximo, eje Z mínimo, eje Z máximo. ¿Ok? Van a ver esa funcionalidad de una vez. Pues entonces, para utilizar las variables públicas que tenemos en esta clase, lo único que tenemos que hacer es acá mismo crear una variable pública. ¿Tipo de dato cuál? ¿Qué tipo de dato? Bueno, el tipo de dato que hemos creado, que es la clase límites. Ya es un tipo de dato ya creado por nosotros. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es llamar límites y vamos a nombrarla como límites. ¿Ok? De una manera en minúscula para que se pueda distinguir entre esas dos. ¿Ok? Y luego vamos a acá en el método clamp, vamos a declarar lo que sería la variable gravedad. Luego vamos a entrar a la propiedad position y desde la propiedad position vamos a entrar al eje X. ¿Ok? Luego, coma, vamos a establecer ahora, ya establecimos el valor, ¿ok? Ahora vamos a establecer que este valor contenga un mínimo y un máximo. Lo que estamos haciendo es que en el eje X vamos a establecer una inclinación mínima y una inclinación máxima. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es llamar la variable limitación, límites, tipo de datos límites de la clase que hemos creado, límites punto, y vamos a entrar a la variable pública que contiene esa clase. ¿Ok? Que sería la variable mínima de X. Luego coma, lo mismo, llamamos a la variable límites y entramos a la variable eje X máxima. Esto lo quitamos, el punto y coma no va. ¿Ok? Porque estamos estableciendo el eje X completamente acá, con un error mío. ¿Ok? Luego coma, para ahora trabajar con el eje Y solamente vamos a establecer 0. Luego coma nuevamente y vamos a hacer lo mismo pero con el eje Z. Clase matemática de funciones matemáticas, entramos a la propiedad, al método clamp. Luego ahí establecemos lo que sería nuevamente gravedad, la variable gravedad, que es un tipo Rigori, punto posición, punto eje Z. ¿Ok? Luego vamos a establecer lo que sería una coma para establecer lo mínimo y lo máximo. Vamos a llamar límites punto eje Z mínimo. Luego límites nuevamente punto eje Z máximo y luego listo, ya está bien, y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora por último para que rote? Vamos a ir nuevamente abajo, y vamos a declarar nuevamente a la variable gravedad y vamos a llamar a la propiedad rotation. Y en rotation vamos a hacer igual, a que sea igual a la clase pública llamada quaternion. ¿Ok? El quaternion, esta clase trabaja en funciones de ejes de rotación. ¿Ok? Y ahí mismo vamos a llamar en esa clase un método público llamado Euler. Este se encarga de devolver una rotación de ejes de alrededor de varios ejes de Z o X o Y. ¿Okay? Es una rotación de 180 grados. ¿Okay? Euler. Luego, en sus parámetros vamos a establecer lo que sería el vector 3 que nos pide como tipo de dato requisito. Vamos a establecer primeramente
0 el eje Y, 0 el eje Z, y al eje X vamos a establecerle, al eje Z vamos a establecerle lo que sería la variable gravedad, y vamos a llamar a la propiedad velocidad, y ahí mismo a la propiedad velocidad vamos a llamar a la variable X, el componente del vector 3, del transform, y vamos a hacer que se multiplique por una variable que es inclinación, ¿ok? Y vamos a establecerlo como un número negativo, ya que inclinación es un tipo de dato numérico. Inclinación, ¿ok? Guardamos, vamos a Unity, esperamos que cargue, y ahora vamos a establecer aquí un valor numérico, 3. Vamos a ejecutar. Oh, se me olvidó establecer un código, por eso vi ese error, que es requerido. Vamos a ir al código fuente. Acá arriba, cuando ya creamos la clase y queremos que aparezca en el editor, solamente tenemos que hacer establecer este código en corchetes y establecer system.serializable, ¿ok? Luego grabamos y listo. Vamos a volver nuevamente. Y acá podemos observar que la clase límite ya aparece como variables, ¿ok? Entonces, vamos a probar lo que sería la inclinación. Y ahí vemos que se ejecuta la inclinación. Pero ¿por qué no se mueve nuestro jugador? ¿Por qué no? Bueno, porque aquí ya en límites hemos establecido todo en 0. Es decir, solo tiene una mínima posición de X. Es decir, solamente puede ir a una posición X. Lo voy a explicar más detalladamente. Ok, miren. Vamos a la escena. Ok. Como ya tenemos el transform reseteado, ya tenemos todo valor de 0. Estamos en un ángulo 0 todo. Una posición 0. Y ya como tenemos predeterminadamente 0 acá, y aquí tenemos que nuestro jugador se va a mover mínimo en un eje X 0 y el máximo en eje X 0, y el de Z también 0, y el de máximo 0 también. Es decir, tenemos que introducir valores para que nuestro jugador tenga una distancia límite que pueda moverse. Bueno, si no queremos que nuestro jugador se vaya hacia allá y no sobrepase nuestro fondo del juego, solamente tenemos que medir. Estamos en una posición de X, ¿no es cierto? Vamos a jugador. Estamos en 0, posición, ¿ok? Esto es como trigonometría, ¿ok? Vamos a medir 0 hasta que llegamos a esta posición, que es más datable. Entonces, este es lo que sería lo mínimo. Vamos a establecer mínimo X. Negativo, menos 2, menos 12. Y acá vamos a ver el máximo, vamos a moverlo, y lo mismo, 12 positivo. Ok. Y ahora el eje Z, vamos a ver, eje Z, estamos en 0. Vamos a ir en cámara para ver. Vamos a ir aquí, ahí está bien. En 10, vamos a establecerlo en 10. Un máximo de 10 y un mínimo, vamos a ver, un mínimo menos 1, un mínimo de menos 1, ok. Ahora vamos a ejecutar y vamos a ver, y ahí lo tenemos, ¿ves? Cuando ya vamos a ir para acá, no podemos sobresalir ya hasta el fondo negro, ¿ves? Vamos acá, vamos abajo, no podemos sobresalir ya. Es como que hubiera un obstáculo que nos impide seguir continuando el camino hacia la izquierda o derecha. Vamos ahora hacia arriba, allá, ok. Y te vas a preguntar, entonces, ¿cómo se va a mover mi jugador? Porque solamente va a estar en un solo lugar y quiero que se mueva también el universo. Bueno, más adelante te voy a explicar esa parte y vas a ver cómo se han creado mayormente los videojuegos de Space Shooter.